Hemos visto diferentes imágenes, ya sea en vivo o a través de nuestra pantalla en los diferentes medios de comunicación, donde vemos a ciclistas que se apelotan en los barrios, se apelotan en vías públicas, o donde vemos, por ejemplo, algún diputado que habla muy de cerca con otros diputados en el plenario, o incluso algún representante sindicalista con alcaldes en manifestaciones, y de repente uno se pregunta, y los números nos dicen que la cosa puede complicarse. La advertencia es contundente. No queremos que esta curva aumente, queremos seguir conteniéndola a pesar de la flexibilización en las restricciones. Si vemos el día de ayer, tuvimos 16 casos nuevos, antier tuvimos 3, veníamos de 10, de 13 casos, pero lo cierto es, ¿será que en esta nueva flexibilización se nos irá a complicar el panorama? Hoy está con nosotros el doctor Daniel Pérez, él es virólogo y precisamente vamos a analizar con él esto que vemos aquí y que de repente pues pudiera ser normal. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarles y poder estar acá con ustedes. El gusto es nuestro, doctor, y frente a este panorama pudiéramos preguntarnos, ¿verdad? Si es lo que esperamos frente a las reaperturas o si verdaderamente son temas que tienen que alarmarnos cuando de repente amanecemos de un 3 a un 16. Claro. Bueno, lo que tenemos que ver ahí son dos cosas. Habíamos encontrado en algún momento una estabilización de la curva, ¿verdad? Tal vez a veces no se habla del término que estaba plana la curva porque sí tenemos arriba y abajo algunos números, pero sí habíamos encontrado que la curva se estaba estabilizando. Conforme vamos haciendo algún tipo de apertura, que es la segunda cosa importante, conforme vamos haciendo algún tipo de apertura, entonces notamos que hay algunos momentos donde se dan alzas. Ahora, vamos a ver, hay que verlo día por día. Ayer tuvimos 16, pero antier habíamos tenido solamente 3 casos. Correcto. Tal vez lo más importante en ese sentido es que sin tomar en cuenta si abrimos o no abrimos, las medidas de confinamiento o las medidas más bien de control nuestro, las medidas donde tenemos que tener el lavado de manos y distanciamiento, tienen que mantenerse. Ahora, en algunos países, digamos que abrieron las restricciones, evidentemente subieron el contagio, ¿verdad? Esto es lo que naturalmente esperaríamos, digamos, como para no sentirnos alarmados con la noticia o la información diaria. Claro, sí, hay que evitar completamente que nos sintamos asustados, tal vez, ¿ok? Pero sí tenemos que mantenernos siempre en alerta, eso sí es muy importante, en alerta para evitar contagios. Sin duda alguna, eso es determinante para poder mantener siempre un control. Es normal que cuando abrimos ciertas instituciones, cuando abrimos ciertos lugares, cuando abramos parques, cuando abramos este tipo de situaciones, pues eventualmente podríamos ver más casos, sí, podemos ver más casos. Ahora, siempre y cuando estemos con un control apropiado de la situación, pues no deberíamos estar delante de complicaciones que nos generen miedo o que nos generen temor, pero sí que nos hagan mantenernos siempre alerta para prevenir la enfermedad. Ahora, tenemos imágenes y hemos estado revisando estos días, ¿verdad? Por ejemplo, en el centro de San José se muestra a la gente naturalmente, ¿verdad? En muchas esquinas o calles, como pues si no pasara nada, muy aglomeradas, muy juntas, no con el distanciamiento, digamos, recomendado y evidentemente no son las burbujas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, esto verdaderamente es un riesgo. Claro, y eso sí es verdaderamente un riesgo. Entonces ahí es donde nos vamos a devolver. Una cosa es estar con temor y otra cosa es mantenernos alerta. Exacto. Y para este tipo de situaciones tenemos que mantenernos alerta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a la población que de repente olvida que es una burbuja, o de repente tenemos a la población que pasa por la calle, que no tiene las medidas sanitarias apropiadas, que están siempre en las paradas de buses en conjunto, que en los supermercados están siempre apelotados, diríamos tal vez, eso sí nos puede producir que si hay uno solo asintomático que de repente es un positivo, nos complique al resto de ciudadanos. Ahora, vimos también, ¿verdad?, imágenes y que ya vamos a tenerlas en unos segundos de la Asamblea Legislativa donde vemos manifestantes, por ejemplo, muy juntos, incluso pues hay muchos que tienen la protección de las mascarillas, pero que de repente se entremezclan y uno dice, bueno, no hay el distanciamiento necesario. Esto también deberíamos de reiterar en tener la consideración y la previsión frente a todo lo que estamos viviendo. Completamente, hay que tenerla. Vamos a ver, tal vez no es el momento de hacer una manifestación en ese sentido. También tenemos que empezar a reinventar cómo vamos a hacer nuestras protestas sociales. ¿Por qué? Porque el riesgo en el que nos vamos a ver expuestos a la hora en la que tenemos una manifestación donde la gente está hablando, donde la gente está gritando, donde la gente está diciendo, donde emitimos partículas, gotículas, etcétera, donde no hay un correcto uso de mascarillas. Todo eso son riesgos altísimos para que la enfermedad pueda eventualmente propagarse. Ahora, con todo el respeto del mundo y cosas cotidianas que hacemos, ¿verdad? Y quizá esto es como para repasarlo y más bien para prevenir todos juntos.
Por ejemplo, ahí en algunas de las imágenes donde estuvimos ayer observándolas, había gente, por ejemplo, utilizando los guantes, pero comiéndonos el gallito, ¿verdad? El gallito con los guantes que habían toqueteado todo y a donde habían estado ahí y donde además se toqueteaban mascarilla, quizá ojos y la comida que estaban ingiriendo. Claro. Hay errores que se cometen cuando utilizamos las protecciones, ¿ok? Cuando utilizamos la mascarilla y cuando utilizamos los guantes. Son errores muy comunes que la gente comete. Uno de esos errores es pensar que a la hora en la que tenemos los guantes estamos protegidos contra todo, ¿verdad? El guante no tiene un repelente antivirus, ¿ok? El guante es una superficie exactamente igual que si yo utilizara mis manos. Las manos, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el guante? A veces nos provee cierta seguridad, que por cierto, no hay evidencia de que el guante nos vaya a proteger, ¿verdad? Sí, un poco acerca de las mascarillas, pero utilizamos el guante pensando que estamos protegidos y descuidamos ese tipo de cosas. Y claro, en efecto, si usted va a comer algo con ese guante, de nuevo les digo, no tiene un repelente antivirus y eso hace que el virus pueda entrar perfectamente. Es exactamente lo mismo. El guante es una superficie y como tal tiene que ser descontaminada. Ahora, por ejemplo, el cubrebocas o la careta, que de hecho ayer lo estuvimos comentando aquí en el programa y seguimos viéndolo en diferentes situaciones o con diferentes personas, ¿verdad? Por ejemplo, vea usted, en esa manifestación sin ninguna protección, ¿verdad? Y la gente verdaderamente está aglomerada. Algunos incluso, algunas personas que estuvieron en esta reunión, incluso tenían la mascarilla abajo en el cuello, que es lo que hemos reiterado que, entonces mejor no usar nada, porque la mascarilla igualmente ya se contamina, volver a subirla y no te está protegiendo en lo absoluto. Pero entonces, realmente hacer un llamado en este sentido. Así es. Como se puede ver en las imágenes, claramente no solamente utilizan malos equipos, sino que hay muchísima gente en un espacio muy pequeño que no está aprobado, autorizado en este momento y que sin duda alguna es un factor de riesgo. Y hay cosas comunes que veníamos diciendo que son errores que la gente usualmente comete a la hora de utilizar las mascarillas, por ejemplo. Otro muy frecuente en ese sentido es utilizar la mascarilla y no cubrirse la nariz, por ejemplo. Entonces nos cubrimos la boca, pero no nos cubrimos la nariz. Es exactamente lo mismo que no tenerla puesta. Usar la mascarilla en el cuello es exactamente lo mismo que no tenerla puesta. Y otro error muy frecuente es tener la mascarilla puesta, pero estar tocando la mascarilla, acomodando la mascarilla, bajando la mascarilla, y esto eventualmente hace que más bien pueda convertirse en un riesgo esa mascarilla. Bueno, ahí vemos muchísima gente que de verdad no estaba protegida a pesar del conglomerado que hemos visto en estas imágenes. Claro. Y eso no solo pasa en una manifestación, lo vemos en pleno San José e incluso en algunas ferias donde ya, ¿verdad? O en conglomerados diferentes, donde de repente hay como un sentido de que ya podemos salir, entonces ya de repente se pierde la perspectiva de que debemos seguir con las restricciones de las reglas de oro que nos las han manifestado repetidamente. Así es, seguimos estando en una pandemia. No, esta situación no ha terminado y si bien es cierto, estamos delante de una serie de reaperturas, de una serie de posibilidades, porque también se comprende que tienen que venir estas reaperturas, la población tiene que entender que tenemos una manera diferente de vivir ahora y que eso implica en lugares públicos, en centros de atención, usar una mascarilla de manera apropiada. Eso implica que el lavado de manos tenemos que tenerlo siempre consciente, siempre en nuestra cabeza, que tenemos que tener nuestras manos constantemente limpias, de que no podemos estar tan cerca el uno del otro y de que eventualmente esto es algo que tenemos que acostumbrarnos porque así vamos a vivir bastante tiempo. Inclusive aunque venga una vacuna, mientras esta vacuna termina de probarse, mientras podemos utilizarla, mientras está completamente segura, llega a nuestro país, va a pasar mucho tiempo. Tenemos que recordar que, y como dije anteriormente, es estar alertas, no estar asustados, es estar alertas y siempre con estas medidas apropiadamente. Vamos a ver unas imágenes, por ejemplo, un representante sindical el día de ayer, ¿verdad? Que estaba como parte de la manifestación. Vean claramente, ¿verdad? Ahí tenemos un micrófono que no fue desinfectado porque estuvo toqueteado por otras personas. Él está con guantes. En las pocas imágenes, bueno, ahí ya tiene una jarra, un chunche de agua, pero si lo viéramos en todas las imágenes que recolectamos ayer, se había tocado la cara no sé cuántas veces. Con los guantes, que es la percepción de que uno está protegido, pero es lo mismo que estemos con nuestras manos tocando todo lo que podría eventualmente estar contaminado. El cubrebocas lo tiene, bueno, ni siquiera abajo de la nariz, sino que lo tiene abajo de la boca. Está hablando duro, ¿verdad? Para que lo oigan a pesar de tener un micrófono.
Entonces, ¿el riesgo ahí para los demás? Claro. En este caso. Vamos a ver una cosa interesante. Varios errores podemos ver en las imágenes. Podemos ver cómo él está cerca de otras personas, podemos ver cómo aunque le está diciendo a otras personas que mantengan la distancia, etcétera, esas personas, muchas de ellas no están manteniendo la distancia. Podemos ver el error que hablábamos anteriormente, que la mascarilla no está siendo utilizada ni cerca de apropiado. Es exactamente lo mismo. Es más, esa mascarilla más bien ahora es un riesgo para otros, depende donde disponga de ella y donde la utilice. Y sobre todo la parte de hablar duro a pesar del micrófono, de casi gritar en ese sentido, porque eso hace que las partículas ahora ya no son 2 metros cuando nosotros gritamos. Estamos hablando de que las partículas pueden llegar mucho más largo cuando nosotros lo hacemos más duro, hablamos más duro. ¿Y qué es el riesgo? Por ejemplo, en esa imagen que estamos viendo, vean la cantidad de personas juntas en ese pequeño espacio, sí. y la otra persona hablándoles duro, etcétera. Bueno, es muy fácil. Si alguna de esas personas es positiva, todas esas personas tendrán que hacer confinamiento, 14 días mínimo. Y además de eso, ¿cuántas de esas personas tienen factores de riesgo que podrían complicarse, que podrían terminar internadas? Sí, claro, que podrían terminar internadas. ¿Cuántas de esas personas pueden ser diabéticos, hipertensos? Sí. ¿Cuántos de esos pueden tener asma? Y eso puede hacer que nos vayan a complicar muchísimo más la situación. Si nosotros ahí tenemos 100 personas, por poner un ejemplo, tenemos 100 personas, bolsa, o sea. Claro, si tenemos 100 personas y hay un solo positivo que estuvo expuesta a esas 100 personas, esas 100 personas están en riesgo de desarrollar la enfermedad. Repítanos ese panorama, es decir, si participamos de un evento como este, ¿verdad? O en cualquiera que sea parecido, donde veamos este conglomerado de personas, unas protegiéndose, otras no, etcétera, ¿qué probabilidades hay de contagio? Vamos a verlo con la... Si alguno es positivo, ¿verdad? Claro, obviamente. Vamos a verlo con la definición que tiene de contacto los lineamientos del Ministerio de Salud. La definición de contacto del Ministerio es 1.8 metros por más de 15 minutos. Entonces nosotros podemos ver ahí que esa manifestación duró probablemente mucho más de 15 minutos, sí, claro. Y que en esa manifestación, en todo el rato que hemos estado viendo, la mayor parte de personas no estuvieron a más de 1.8 metros. Entonces, si tenemos un positivo en esa manifestación, esas 100 personas son contactos, ¿ok? Esas 100 personas están en riesgo de desarrollar la enfermedad. No podemos dar una probabilidad, un porcentaje exacto de cuántas la van a desarrollar, pero todas están en riesgo. Vamos a verlo en un número, tal vez con un punto de vista más dramático. Todas podrían desarrollar la enfermedad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Por eso las aislamos a todas. Algunas serán asintomáticas. Si eran 100 personas, 80 tendrán síntomas leves, sí, y 15 tendrán síntomas intermedios y estarán internadas, sí, pero 5 de esas 100 personas podrían estar en un hospital o una unidad de cuidados intensivos. Y de esos 100 que estamos hablando, entonces, van a haber muchos más. Es la misma razón por la que hemos visto clústeres en los últimos días. Es la misma razón por la cual el gobierno toma la decisión de, por ejemplo, aislar a las personas en la Carpio. Porque no es posible mantener la distancia, porque no es posible mantener todas las medidas que quisiéramos. Es mejor sacar estos 20 de ahí, claro, porque si no esos 20 nos hacen 1000 en 3 días. Ahora, doctor, por ejemplo, si hay un positivo en mi barrio, ¿verdad? Y que ha pasado en diferentes comunidades, donde sabemos que tal vecino dio positivo, está por dicha no se lo llevaron internado, está en aislamiento o qué sé yo. Mucha gente, digamos, hay mucha curiosidad, pero también hay otra gente que prácticamente quiere sacarlo del barrio porque piensa que es un contaminante o un contagioso para todo el barrio. ¿Cómo manejar? ¿Cuán realmente seguros estamos? Ok, vamos a ver, el virus no va a atravesar la pared de su casa, ¿ok? Entonces vamos a poner una situación todavía más dramática. Vivimos en una pared de por medio. Sí, ¿okay? Sí. Vivimos en una pared de por medio, a mi lado izquierdo mi vecino es positivo por coronavirus y yo vivo en esta casa. ¿Cuál es mi riesgo de contagio? Si yo no voy a la casa de mi vecino, si yo no he tenido contacto anterior con mi vecino y si yo me mantengo con las medidas necesarias y él también, porque también es responsabilidad de él, aunque sea un positivo asintomático, es responsabilidad de él mantenerse en su casa los 14 días. Sí, claro, entonces no va a haber ningún riesgo en ese sentido para mí. Ahora, si mi vecino no mantiene las condiciones apropiadas, no mantiene su confinamiento, como el caso que nos pasó con un asintomático dentro de un bus hace pocos días, ¿verdad? Si no mantenemos ese tipo de situaciones en control, entonces ese vecino se puede convertir en un riesgo para otros. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista mío. Si yo tengo el vecino a la par y yo soy el que quiere ir a ver cómo está el vecino, el que anda viendo, ¿verdad? Entonces, el que anda curioseando. Exactamente, entonces soy yo el riesgo en ese sentido. Claro, ok, pero en el caso, por ejemplo, del muchacho que se encontró en el bus de Guásimo, precisamente, o sea, eso no hay que hacerlo, porque ahí puso en cuarentena a todo el bus. Sí, hay un término que se llama cuarentena voluntaria o confinamiento voluntario. ¿A qué nos referimos con confinamiento voluntario? Si, por ejemplo, yo
estoy siendo estudiado porque posiblemente, porque soy un contacto de un caso positivo, por ejemplo, yo estoy siendo estudiado y tardarán 1 o 2 días en darme el resultado como tal de la prueba, entonces yo puedo durante este tiempo, mientras espero que se dé mi resultado, puedo aislarme en mi casa, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es posible que yo, esperando que me den el resultado, haya salido y haya expuesto a todo el mundo y que 2 días después yo, ahora sí, dé positivo, pero ya estuve 2 días contaminando a otras personas. Eso hay que tenerlo muy claro. Si yo estoy siendo estudiado, aunque no tenga mi prueba todavía positiva, en el interín de que me da mi prueba positiva, lo ideal es que yo haga un confinamiento voluntario. Sí, claro. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, hablábamos antes de los buses, pero hablemos ahora de los taxis o de todas las empresas estas que hacen traslados de personas? Por ejemplo, en algunas te dicen que mejor vayas para atrás o en otras que te sentes adelante. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la seguridad de dónde estés sentado? Sí, sí hay una diferencia en la seguridad. Cuando estamos en un asiento adelante estamos a mucha menor distancia que un asiento de atrás. Y si por A o por B, aunque es obligatorio utilizar mascarillas en servicios públicos, ¿verdad? Si por A o por B se habla, se toca, se dice, en el asiento de adelante es mucho más fácil tener un contacto que en el asiento de atrás, porque en el asiento de atrás, a la hora en la que la persona habla o emite la saliva, pues las gotículas caen hacia adelante, ¿verdad? No caen hacia atrás. Entonces hay un poco menos de riesgo. Ahora, no dejan de ser situaciones donde tenemos que tener medidas extremas o extremar nuestras medidas, más bien. ¿A qué me refiero con esto? Ok, mascarilla cuando vamos a montarnos al bus, cuando vamos a montarnos al taxi, cuando estamos viajando en servicios de transporte público, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ahí probablemente no vamos a encontrar un lavamanos, pero el alcohol en gel nos va a ayudar mucho. Procure tener el menor contacto con las superficies posible, sobre todo, por ejemplo, si está obligado a sentarse adelante, procure tener el menor contacto, porque son superficies mucho más, con mucha mayor posibilidad de estar contaminadas. Utilice el alcohol durante el viaje, cuando se sube en el medio, cuando se baja, y apenas pueda lávese las manos. Durante todo el trayecto, no se toque la cara. Ahora, aquí también planteamos otra situación porque yo no sé no estoy clara si ya estamos en el pico, digamos, de las gripes o influenza o todo lo que esperamos, por lo cual nos estamos vacunando en este momento, ¿verdad? Entonces, hay gente, por ejemplo, que no puede aguantarse, que de repente estornuda o que de repente tose y ahora prácticamente es pecado hacerlo en público, ¿verdad? Claro, Porque todo el mundo claro. de repente voltea y uno dice, qué pena. Claro. Ahora, ¿hasta qué punto, por ejemplo, gente que ha estado muy rodeada, ¿verdad? Por ejemplo, gente que estuvo en las conglomeraciones o que va para San José y que se siente enfermilla, ¿qué medidas tomar, digamos, para asegurarnos nosotros y asegurar al resto, ¿verdad? La primera medida es que si usted se siente mal, si usted se siente enfermo y usted está con estornudos, se queda en su casa. Esa es la primera medida y eso es una regla de oro. Esa es una de las reglas de oro. Exactamente. Si usted está enfermo, no salga de su casa. Ok. Todavía no estamos en el pico exacto, pero estamos empezando a subir en los casos de gripe y en los casos de dengue también, que hay que tenerle cuidado. Cierto. Estamos empezando a subir en todo esto porque estamos empezando la parte lluviosa del año. Sin embargo, tal vez lo más importante es eso. Ok, si usted tiene cualquier síntoma gripal, tos, estornudos, fiebre, si se siente medio mal, entonces quédese en casa. No salga de su casa, no es necesario que usted exponga a otros, que probablemente no sea coronavirus, probablemente, pero no es necesario que se exponga ni recargar al sistema en consultas en ese sentido también. Si por A o por B usted está 100% obligado, y yo quisiera ser muy claro en esto, 100% obligado a salir es 100% obligado a salir, no es, ay, tengo sed, tengo que ir al supermercado. Eso no es 100% obligado a salir. Sí. Tenemos que ser conscientes como población de esto. Y esa conciencia empieza por usted, empieza por mí, y es importante que la tengamos. Si usted está 100% obligado a salir porque tuvo una emergencia, por ejemplo, que eso sería una obligación, tuve una emergencia, tengo que salir, tuve que pedir un taxi, ¿ok? Entonces, vaya con todas las medidas. Usted está enfermo, salga con mascarilla, porque ahí sí es 100% obligatorio, ¿ok? Salga con mascarilla, diríjase exclusivamente al lugar al que va, lávese las manos, use los protocolos de tos y estornudo, no ande tocando todo lo que tiene a su alrededor, ¿ok? Llegue a su lugar, sea atendido, atienda su emergencia y devuélvase para su casa. Aquí la clave es entender y ser contundentes en que el problema de esto es lo contagioso que es, y por eso, a pesar de las reaperturas, hay que mantener las reglas de oro. Por ejemplo, si repasamos el tema de los conductores o de los transportistas, ¿verdad? Hablamos de que una sola persona contagió a 18 compañeros. Entonces uno dice, wow, aquí no hablamos de los 1 a 3, estamos hablando de 18 personas. Claro, y es que ¿qué es lo que pasa, Patricia? Que cuando esas situaciones se dan es porque
las personas que han estado cerca han estado muy cerca. Claro, Cumplen con todas las definiciones de contacto. No sé si recuerdan que uno de los primeros casos que tuvimos en Costa Rica contagió casi a 60, 80 personas, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. ¿qué es lo que pasa? El contacto que hubo fue demasiado cercano. Y ahí es donde tal vez es muy válido volver a hacer un llamado a las personas. Esa es la clave. Claro, el distanciamiento es clave. Podemos ir abriendo, podemos ir volviendo, pero el distanciamiento, las medidas, los cubrebocas, el lavado de manos, el alcohol van a permanecer. Eso no se ha eximido, eso no se ha levantado. Y aunque usted pueda ir a la playa, no está eximido de eso. Doctor Pérez, y con esa reflexión creo que vamos a terminar, porque si mantenemos todos esas reglas de oro, quizá no volveremos a la misma normalidad, pero podríamos ir reabriendo todos los demás sectores para volver a esa normalidad de la economía, pero manteniendo todo eso para mantenernos seguros. Así es, eso es lo primordial, mantengamos esto, la conciencia, pongamos la banda en el corazón y en la cabeza para poder hacer estas cosas. Salga si tiene que salir con las medidas, mantenga la distancia. Si el de la par no la está haciendo, hágalo usted. Hágalo usted, porque eso es lo que nos va a permitir mantener el control de esta enfermedad, entendiendo que es parte de nuestra vida ahora. Es una nueva época, definitivamente. Muchísimas gracias, doctor Pérez. Un placer tenerlo aquí. El placer es mío. Esperemos que hoy los números nos ayuden también a seguir en este buen curso.